buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy. Buenos días, Sharon. Panorama para el día de hoy un poco indeciso. Hemos mantenido unos altos niveles de volatilidad, así que como ayer mencionábamos que si bien es cierto parecían atractivos los precios de acciones, por esos niveles de volatilidad tal vez era mejor dejar pasar esa oportunidad. Ayer tuvimos una recuperación del mercado accionario, sobre todo a partir de la mitad de la jornada en adelante, pero como seguimos con el tema del COVID tan fuerte y esas medidas recientes en Europa para contenerlo y a la expectativa sin duda de las elecciones del día martes de los Estados Unidos, es mejor ser cauteloso y perder esta oportunidad para tratar de ingresar con un poco menos de riesgo. Con respecto a la noticia del día, tiene que ver con la publicación de resultados del sector tecnológico en los Estados Unidos. Ayer tuvimos a Facebook, Amazon, Google, Twitter, Apple, con resultados que fueron en términos generales positivos, pero que no han sido suficientes para mantener el rally de recuperación que tuvimos el día de ayer. Hoy los futuros de Estados Unidos descienden cerca del 0.6%, Europa está plano. Por eso hemos mencionado que la jornada es un poco indecisa, pero en términos generales todavía con unos tonos algo negativos. Con respecto a la dinámica de premercado de las acciones de Google, vienen valorizándose cerca del 7%, es tal vez la única de las compañías que publicó el día de ayer, que tanto sus resultados como el comportamiento en el premercado del día de hoy son favorables. Las otras compañías, especialmente Apple, debido al retraso del lanzamiento de los nuevos teléfonos iPhone por obviamente este tema del COVID, pues están teniendo un retraso o más bien un retroceso en los precios de la acción en el premercado de casi un 4%. Amazon, muy buena dinámica, pero advirtió un incremento a niveles de 4 billones de los costos de lo que es el COVID o todos sus costos relacionados con el COVID, y la acción desciende cerca del 1.5%, y Facebook dice que el año 2021 va a ser complicado y la acción cae cerca del 3% en el premercado. También tuvimos la publicación de ExxonMobil, tercer trimestre consecutivo con cifras en rojo, y a pesar de que no ha realizado los impairment o los ajustes contables negativos en sus activos de Shale, pues esto ha venido minando un poco la dinámica de lo que podría ser el pago de dividendos. Es una de las compañías que ha preferido endeudarse durante la última década para mantener el pago de dividendos creciente de sus inversionistas. Este año sería el primero en que no aumentan los dividendos desde 1982. En temas de preservación de caja, ExxonMobil anunció que el próximo año va a reducir las inversiones, el CAPEX, a niveles de 16 billones de dólares. Este año es de 23 billones. Y también realizó una advertencia de que él reducirá su mano de obra en cerca de un 15%. Finalizando el tema de ExxonMobil, hay que tener en cuenta que también advirtió que aunque no ha hecho estos impairment, esos ajustes contables en el tema del gas, está analizando la posibilidad de reducirlos en 25 billones de dólares en valor de sus libros o en activos. Así que son impactos contables que continuarán afectando a la mayor petrolera o a la que fue la mayor petrolera por varias décadas. Recuerden que ya Chevron la superó en términos de capitalización de mercado. Con respecto a las divisas, el dólar está un poco más estable el día de hoy, de XY 93,8, ayer estábamos en 93,7, algo de fortalecimiento, pero digamos que hay recuperación de la libra esterlina, seguramente están esperando algún tipo de anuncio en estas negociaciones del Brexit, pero recuerden que todo esto puede llevarnos hasta el 31 de diciembre, en teoría la fecha límite, y también esa fecha límite de Brexit podría ser ajustada nuevamente. El euro estable en 1,1670 dólares por euro. El yen se modera un poco su fortalecimiento. Esto es una señal de que tal vez ya no están en este momento aplicando estrategias conservadoras. Y frente a lo que tenemos en América Latina, también algo más de estabilidad real, negociándose en 5.77 reales por dólar, el mismo cierre del día de ayer. Peso mexicano se fortalece cerca del 0.3%. En materias primas, finalmente, el petróleo parece estar estabilizándose, WTI 36 dólares el barril, Brent 37,60. Ayer tuvimos una apertura aún más débil, el Brent alcanzó a descender de los 37 dólares, que era ese nivel que considerábamos como soporte, hoy lo está recuperando, como mencionábamos, 37,60. El huracán Z
finalmente terminó paralizando el 85% de la producción de petróleo del Golfo de México y el 60% de la producción de gas en la misma zona. Ya las empresas están en las labores de reactivación de operaciones, pero recuerden que debido al COVID, estos procesos de reactivación son más lentos. Y en renta fija, como hay menos aversión al riesgo, las tasas de tesoro suben, niveles del 0.82%, son 3 puntos básicos más que teníamos frente al día de ayer a la misma hora. La zona euro, primero que todo, confirmar que ayer la presidenta del Banco Central Europeo declaró específicamente que los Estados miembros estaban de acuerdo con ampliar las medidas de liquidez para el mes de diciembre, aunque no se mencionó en el comunicado de prensa, ya sí lo declaró, de que todos estaban de acuerdo porque los riesgos para la economía se habían incrementado a la baja. Tuvimos la publicación de resultados, o bueno, de tercer trimestre, mediciones preliminares también de tercer trimestre para la zona euro. Recuerden que ayer lo de Estados Unidos fue muy positivo, 33% anualizado, dividan entre 4 más o menos para tener una idea de cuál fue el crecimiento en el trimestre. Y tuvimos las cifras en Europa entonces con crecimiento trimestral, trimestre a trimestre, tercero y segundo, del 12.7%, superando con creces las expectativas del 9.4%. Estas labores o esta dinámica de recuperación venía muy favorable, pero recuerden lo que viene ocurriendo con esas nuevas medidas de cuarentenas o de restricciones a la movilidad, que no son iguales a las de la primavera, no son similares, porque pues se pueden hacer muchas cosas, más de lo que se hacía en esa época, pero sin duda el tema de restricciones es lo que está generando nerviosismo entre los inversionistas. Para finalizar, tuvimos algunos datos del sector inmobiliario en Estados Unidos no muy positivos. Segunda cifra que muestra algo ya de desaceleración a esa recuperación que se estaba registrando muy acelerada del sector inmobiliario. Ventas de vivienda, ventas pendientes de vivienda en Estados Unidos para el mes de septiembre se contrajeron 2.2%. La expectativa del mercado era razonablemente de expansión y el peor de los analistas creían que iba a aumentar 1.5% al menos. Tuvimos contracción del 2.2%, así que es la segunda noticia que hace pensar si este boom del mercado inmobiliario estadounidense ya se está enfriando. Eso es todo por el día de hoy. Recuerden una jornada un poco a la expectativa de lo que serán las elecciones de Estados Unidos el próximo martes. Y con unos resultados del sector tecnológico positivos, pero no es suficiente para mantener la recuperación del día de ayer. Los dejamos con Sharon, Raúl, Daniela y Nicolás para la información del mercado colombiano. Buenos días, Dani. En Colombia te cuento que el día de ayer hubo un aumento de casos, se superó los 11.000 casos cuando en días anteriores se venía manejando cercano a una cifra de 8.000 casos de contagios diarios. El presidente Duque se refirió a esto. Explicó que se encuentran asociados con aglomeraciones que se registran en diferentes partes del país, así como el crecimiento de contagios en regiones donde aún no se llega a el pico. También se adelantaron una cifra récord en pruebas, más de 53.000, y con una positividad del 20.9%. Por lo que se reitera nuevamente mantener el distanciamiento, tomar medidas preventivas, el uso del tapabocas y cultura ciudadana para poder seguir enfrentando la pandemia en el país. Por otra parte, el Banco de la República dio a conocer que a septiembre las utilidades sumaron 7.36 billones de pesos. Esto es un dato que representa un leve descenso de los 7.37 billones que se habían reportado en agosto. Con esto, las ganancias del emisor cayeron por primera vez en lo corrido de este año. Sin embargo, cuando se hace la comparación con el 2019, hay un aumento leve cercano a los 100.000 millones. El día de hoy estamos atentos a la reunión del Banco de la República. Sharon, en la parte de renta fija, nos contará más un poco acerca de nuestras expectativas frente a esta reunión. Para seguir trabajando en la reactivación, varias propuestas se están haciendo alrededor de la reactivación de varios sectores, incluido el del comercio. Por esto, ProColombia realizará la macro rueda virtual de las Américas del 3 al 13 de noviembre, en el que proyectan más de 500 compradores que podrán hacer negocios con 1.250 exportadores. Eso también una muy buena acción
para buscar la reactivación de la economía. Y ya para finalizar, el DANE informó que según la encuesta de pulso social para el mes de septiembre, la confianza de consumo de los hogares en las 23 principales ciudades del país aumentó levemente, pasando de 32.5% en agosto a 33.5%, un alza de un punto porcentual. Aunque la variación es positiva, esta recuperación se desacelera, dado que para el mes de agosto, de julio a agosto, el aumento fue de cerca de 4 puntos porcentuales. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, destaca que cerca de 70% de los hogares ve peor o mucho peor su situación económica por la pandemia con respecto al año pasado, y 30% de los hogares dicen que en un año la economía del país estará peor que hoy. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Raúl, cuéntanos qué pasó ayer en la jornada del mercado accionario local. Muchas gracias, Dani, por parte del mercado accionario. El Colcap el día de ayer mostró una recuperación impulsado por el rebote en los mercados internacionales, aunque limitado por los bajos volúmenes de negociación. Tan solo se negociaron 70.000 millones de pesos, donde la especie más transada fue Preferencial Bancolombia con 13.000 millones. La más valorizada fue Preferencial Grupo Argos con un 8,1% y la más desvalorizada fue Grupo Éxito con el 7,3%. El día del índice colombiano podría mantener esta debilidad. Seguimos monitoreando los 1.100 puntos como el soporte relevante a monitorear, y en medio de hacerse efectivo el rebalanceo del Colcap el día de hoy con flujos compradores principalmente en Terpel y Canacol. Por el lado de noticias, Cemex Latam Holdings dio a conocer el aviso de oferta pública, el cual se llevará a cabo el 9 de noviembre al 10 de diciembre a un precio de 3.250 pesos por acción y cumplimiento T+3. Por el lado, desde el punto de vista técnico, la acción de preferencia del Grupo Argos el día de ayer se valorizó un poco más de un 8% y recupera las desvalorizaciones del día miércoles. No obstante, esto fue en medio de muy bajos volúmenes de negociación. Tan solo se negociaron 194 millones de pesos aproximadamente, por lo cual esta volatilidad es dado por este muy alto bid-ask spread sobre la acción. Desde el punto de vista fundamental, consideramos que los resultados mantendrían una debilidad. Sin embargo, se podría ver más recuperación en cuanto a lo que es concesiones y Celsia mantendría un comportamiento sólido. Consideramos que son niveles atractivos de compra desde el punto de vista fundamental, a pesar de que la volatilidad se podría mantener. Por otra parte, la acción de Grupo Éxito el día de ayer se valorizó el 7,3% en medio de volúmenes relativamente altos a lo que estamos acostumbrados. Se negociaron 1.400 millones de pesos aproximadamente, donde la principal pregunta radica en si el Colcap va a vender, BlackRock va a vender esta porción de acciones de éxito que tienen en su portafolio. Al momento de observar la composición de la canasta de BlackRock contra el cierre del segundo trimestre del 2020, no hay modificaciones en cuanto al número de acciones, por lo cual es una alta incertidumbre si el día de hoy venderían parte de esa porción para poder ejecutar parte de los flujos del rebalanceo. Cabe recordar que en la medida de que BlackRock ejecute la venta de Grupo Éxito, la mayor parte de los flujos de venta serían de Grupo Éxito, mientras que los flujos compradores serían la mayor parte de los otros emisores, teniendo en cuenta que esta canasta no ha sido ajustada desde el primer trimestre, desde la OPA, desde el último trimestre del 2019. Entonces hay que seguir muy de cerca este factor, lo cual siempre ha generado ruido en estos últimos rebalanceos. Desde el punto de vista fundamental, los resultados del Grupo Éxito fueron neutrales, donde el buen comportamiento de Uruguay se vio opacado principalmente por las medidas restrictivas en Colombia hasta mediados de lo que fue agosto principalmente. Sin obstante, Carulla fue el segmento con mejor comportamiento. Nico, cuéntanos cómo amanece el dólar el día de hoy. Buenos días, Raúl, muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. Para la jornada de ayer, el volumen transado fue de 995 millones de dólares, una reducción superior al 1% con respecto a la jornada inmediatamente anterior. La tasa de cierre fue de 3.860 pesos con 25 centavos,
donde el peso colombiano se devaluó en 77 puntos básicos con respecto a su par estadounidense. El precio medio durante la jornada fue de 3.851 pesos con 26 centavos, el mínimo alcanzado de 3.835 pesos con 55 centavos y el máximo de 3.866 pesos. Para el día de hoy esperamos soportes hacia los 3.850 y 3.840 pesos y resistencias hacia los 3.870 y 3.880 pesos. Los dejo con Sharon para los temas de renta fija. Buenos días, Nico. Las curvas se beneficiaron de una jornada más calmada para el mercado e impulsadas por la noticia de la rectificación de la calificación soberana crediticia por parte de Standard & Poor's, evidenciaron valorizaciones a pesar de un leve aumento en la prima de riesgo país. Tanto la curva TES tasa fija como la curva TES VR se valorizaron. La curva TES tasa fija ganó cerca de 4 básicos de manera generalizada, mientras que la VR se valorizó cerca de un básico con variaciones concentradas en el segmento medio. Por el lado de los test del 24, estos se valorizaron hasta 3.64% y de igual forma los 28 también ganaron valor y cerraron en 5.25%, ambos con valorizaciones de 5 puntos básicos. Por el lado de deuda corporativa continúa la debilidad en los volúmenes y se negociaron solo 2.000 millones a través del sistema transaccional y 670.000 millones por registro. Lo más transado fue tasa fija del 21 y del 22. Ya mirando por el lado de las variaciones con respecto al mes pasado, solo los test VR y los indexados al IPC muestran valorizaciones, en especial en los plazos más cortos, mientras que los indexados al IBR son los que más desvalorizaciones han presentado por toma de utilidad previo a la reunión de política monetaria de este mes. El día de hoy, entonces, el mercado tendría un comportamiento lateral la mayor parte de la jornada a la espera de la publicación del dato de desempleo del mes de septiembre, que se espera refleje la reactivación económica total que se empezó a dar desde este mes, y posteriormente la reunión de la Junta Directiva del Banco de la República en la tarde, donde tanto nosotros como el consenso de mercado espera estabilidad en tasas en 1.75%, respondiendo a la mejora de las variables económicas en el mercado laboral y el repunte del nivel de precios, a pesar de un dato más débil publicado de actividad económica como un todo durante el mes de agosto. Con esto cerramos entonces nuestro panorama lluvioso del día de hoy. Gracias por escucharnos y que tengan un buen puente. El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 240.11.2 del decreto 2555/2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementan.